Cinemática, alumnos. La cinemática es una parte de la física que se encarga de estudiar a los cuerpos o los móviles en movimiento. ¿Ya? De eso se encarga la cinemática. Estudia a los cuerpos en movimiento. Pero hay algo muy interesante acá de lo que es el movimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que analizar el movimiento de un cuerpo, pero tenemos que seguir algunas características para poder analizar el movimiento de un cuerpo. Ahora, ¿qué sucede? Para nosotros poder analizar el movimiento de cualquier cuerpo o cualquier móvil, nosotros tenemos que observarlo. Si nosotros no observamos ese movimiento, simplemente no entra este concepto. ¿Ya? Entonces, por eso es importante analizar lo que es la cinemática. Ahora hablemos de los elementos de la cinemática. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos de la cinemática? Primero, vamos a tener a un observador. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vamos a dibujar a un observador. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Y este observador, por ejemplo, va a observar el movimiento de un insecto. Mira, ahí está el insecto. Y este insecto se mueve así, mira. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Así. Así se mueve el insecto. Ahora date cuenta que si esta personita no observa el movimiento de este móvil, entonces simplemente no podemos entrar al concepto de lo que es movimiento. ¿Ya? No podemos hacer eso. Ahora, si es que falta el móvil, ¿qué estaría observando esta personita? Pues nada, prácticamente. Entonces no existe lo que es el movimiento. ¿Ya? Entonces, estos dos elementos que ves acá, observador y móvil, son esenciales para el análisis del movimiento mecánico. ¿Ya? Son muy esenciales. Esos son los elementos básicos que debe de tener el movimiento mecánico, bueno, la cinemática, son los básicos. Los elementos que voy a mostrarte ahora, ¿sí? Son los elementos complementarios que se genera gracias a este análisis. Primero tenemos al vector posición, ¿ya? La posición, el vector posición te va a indicar dónde es la ubicación del móvil en un determinado instante. Y el vector posición se va a dibujar, como te digo, es un vector, ¿ya? Desde el punto de donde está el observador hacia el punto donde está el móvil en ese determinado instante. Entonces, mira, acá voy a dibujar lo que es una flecha. Uy, caramba. ¿Ya? Entonces, acá mira. Uy, no dibujo todo. Ya. Acá tenemos una flechita y esa flechita es un vector y ese es el vector posición. Ahora, ¿cómo se denota? Pues se denota por una R con su flechita arriba. Eso te indica, te vuelvo a repetir, la ubicación del móvil. ¿Ya? El siguiente elemento es el sistema de referencia. ¿Sí? El observador tiene que estar ubicado en un plano cartesiano. Mejor dicho, en el origen del plano cartesiano. Siempre va a tener que pasar eso, alumnos, ¿ya? Siempre tiene que estar ubicado en el origen del plano cartesiano. Acá tenemos el eje Y y acá tenemos el eje X y el observador, como tú te das cuenta, justo está en el origen. Ahora, cuando nosotros hablamos de sistema de referencia, también debes de tener en cuenta que el observador debe de tener un reloj y ese reloj que te va a medir, pues te va a medir lo que es el tiempo, obvio, ¿no? El tiempo, por ejemplo, en que el móvil se demora en desplazarse de un punto hacia otro punto. Entonces debe tener una referencia de tiempo. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Eso es lo que debe de tener el observador, la referencia de tiempo. Entonces, teniendo el tiempo, por ejemplo, puede ser su reloj o en general un cronómetro, ¿ya? El observador ubicado en el plano cartesiano, ¿no? Eso en conjunto con el observador mismo, te da lo que se le llama sistema de referencia. Entonces, acá tenemos lo que es el sistema de referencia. Van a haber dos tipos de sistemas de referencia. Más adelante vamos a analizar esos dos tipos cuando hagamos, por ejemplo, dinámica o cuando hagamos electromagnetismo, esas cosas un poquito más complejas, pero las vamos a hacer. Está el sistema de referencia inercial y sistema de referencia no inercial. ¿Ya, chicos?
más adelante vamos a analizar lo que es esto. Pero debes saber que existen estos dos tipos de sistemas de referencia. Ahora simplemente vamos a analizar lo que es en general un sistema de referencia. Y un sistema de referencia es la unión de observador, plano cartesiano y tiempo. ¿Sí? Ya, entonces estamos hablando, chicos, de algo muy importante que es el sistema de referencia. ¿Y dónde está ubicado el móvil? Como tú te das cuenta, el móvil está ubicado en este plano, en el plano XY. Mira, date cuenta. Ahí está, ahí es donde nosotros vamos a observar el movimiento. ¿Ya, chicos? Ahora, el siguiente elemento, mis queridos alumnos, ya es el móvil en sí. ¿Ya? El móvil. Entonces, este elemento que nosotros vamos a analizar, pues, es el móvil. ¿Ya? El siguiente elemento que vamos a denotar es la trayectoria. Esta línea punteada que tú ves acá, que deja el móvil al momento de desplazarse, ¿sí? Es la trayectoria. ¿Ya? Entonces, mira, llamamos otro elemento. Vuelvo a repetirte, la trayectoria es la línea punteada que deja el móvil al momento de cambiar de posición. ¿Sí, chicos? El siguiente elemento es el desplazamiento. Ahora, ¿cómo se denota lo que es el desplazamiento? Digamos que esta posición es el inicio del análisis del movimiento. Entonces, acá voy a dibujar el insecto. Mira, ahí está el insecto, chicos. Y este punto de acá va a ser el análisis del término del movimiento. O sea, ¿cómo es eso? Acá ya terminé de analizar el movimiento del cuerpo. Entonces, justo en ese punto voy a anotar un vector posición también, y ese va a ser llamado el vector posición, que te indica la ubicación del móvil, claro, pero final, así le vamos a llamar. Entonces acá le vamos a llamar vector posición inicial, y acá se pone R sub 0, y acá le vamos a llamar, como te dije, vector posición final. Le voy a denotar como R sub F. ¿Ya, chicos? Nosotros vamos a dibujar acá una flechita desde el punto posición inicial hasta el punto posición final, y esa flechita, ok, chicos, esa flechita va a ser llamado vector desplazamiento. ¿Sí, alumnos? ¿Ya? Va a ser llamado vector desplazamiento esa flechita. Ahí está esa flechita, mira. ¿Sí? ¿Cómo se denota el vector desplazamiento? Así, triangulito R. Así se denota el vector desplazamiento. Entonces, ¿qué es el vector desplazamiento? ¿No? Es un vector que une el punto, o se dibuja uniendo el punto posición inicial con el vector, la posición final. Eso es el vector desplazamiento. ¿Sí, chicos? Entonces, miren los elementos que estamos analizando acá en lo que es el movimiento mecánico. ¿Ya? Bueno, mis queridos alumnos, después de eso vamos a anotar unas cuantas más características. Por ejemplo, el vector desplazamiento va a ser igual a la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. ¿Ya? No te olvides de eso. Sí, el vector desplazamiento es la diferencia de los vectores posición. ¿Qué más? ¿Qué más? La medida del vector desplazamiento, ¿sí? O sea, el módulo de ese vector desplazamiento equivale a la distancia descrita por el móvil, ¿sí? Mira, no te olvides. La medida del vector desplazamiento equivale a la distancia, ¿sí? ¿Qué más, chicos? La longitud de la trayectoria, ¿ya? La longitud, no te olvides que la trayectoria es esa línea punteada que ves acá, ¿sí? La longitud de la trayectoria es también llamada recorrido, ¿ya? Recorrido. No te confundas con la distancia. La distancia es la medida del vector de desplazamiento. Y el recorrido se denota por una L. En algunos libros lo vas a ver denotado por una E. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa, mis queridos alumnos, con los elementos del movimiento mecánico, los elementos de la cinemática. ¿Sí? ¿Ya, chicos? Hasta ahí, mis queridos alumnos, ¿alguna duda? Bueno, creo que nada, entonces, ¿no? Bueno, ahora continuemos. Vamos a ver los tipos de trayectorias que van a haber, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los tipos de trayectorias que nosotros vamos a denotar? Primer tipo de trayectoria, curvilíneo, ¿ya? Curvilíneo. Y el otro tipo de trayectoria es rectilíneo. ¿Ya, chicos? Ahora, rectilíneo es porque la trayectoria va a ser recta, ¿no? Su mismo nombre lo dice, ¿no? No hay más que explicar cuando te hablo de una trayectoria rectilínea. Puede ser el movimiento oblicuo, puede ser el movimiento
horizontal o puede ser el movimiento vertical, ¿ya? Entonces, como te digo, simplemente rectilíneo. Ahora, ¿pero qué pasa en curvilíneo? Ahí sí va a haber una clasificación, ¿no? Porque el movimiento puede ser circular, una trayectoria circular, ¿ya? El movimiento puede ser parabólica, ahí está, mira, parabólica, ¿sí? Y el movimiento puede ser elíptica, chicos, puede ser elíptica. Movimiento circular, ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las agujas del reloj mecánico. Entonces, las agujas describen un movimiento circular. ¿Te das cuenta? Movimiento parabólico. Por ejemplo, cuando tú lanzas la jabalina. Entonces ahí tenemos, o la bala. Cuando ahí tenemos lo que es un movimiento parabólico. O pateas un tiro libre, ¿no? Generalmente se da también un movimiento parabólico. Elíptico. Por ejemplo, tenemos el movimiento de los planetas, ¿no? Alrededor del Sol. Es un movimiento elíptico. ¿Te das cuenta? Entonces, esos son los tipos de movimientos curvilíneos que hay, según la trayectoria, ¿no? Esos son los tipos de trayectoria que nosotros tenemos que entender, chicos. Y rectilíneo, como te digo, el movimiento puede ser vertical, el movimiento puede ser horizontal y el movimiento puede ser oblicuo, ¿no? Pero con tal, en los tres casos es rectilíneo. Sí, ahí están, mira, los tipos de curvilíneo y rectilíneo. ¿Ya, chicos? Ya, hasta ahí, alumnos. ¿Alguna duda? Por favor, chicos, no están interaccionando. Nada, chicos. Ya, ahora ¿Por qué no se sigamos. toma el día libre, profesor? Dime, dime. No te escuché bien, Mauricio. Digo, ¿por qué no se toma el día libre? Ah, ya. No, no, no puedo. Me atrasaría. No se olviden de esto, muchachos. Es algo también muy importante. ¿Y qué, profesor? El movimiento, alumnos, esto lo ha descubierto Albert Einstein, ¿ah? Y claro que Galileo Galilei ya tenía una idea de lo que voy a denotarte ahora. El movimiento es relativo, ¿ya? El movimiento es relativo. Ahora, ¿qué quiere decir eso, que el movimiento es relativo? ¿Qué quiere decir? Es algo muy importante, alumnos, ¿ah? Que de acuerdo al sistema de referencia, ¿ya? Por eso es muy importante ubicar al observador, porque de acuerdo al sistema de referencia, que es la unión del observador plano cartesiano y tiempo, de acuerdo a ese sistema de referencia, tú puedes decir si el móvil está quieto o está moviéndose. ¿Sí? Si un objeto no se mueve o se mueve. ¿Cómo es eso posible, profesor? Mira, si nosotros, por ejemplo, estamos dentro de un bus y nuestro compañero está al costado de nosotros, para mí el compañero no se está moviendo y estamos dentro de un bus. ¿Ya? Pero si tú estás fuera y tu compañero dentro de un bus y el bus se está desplazando, pues para ti tu compañero se mueve en conjunto con el bus. ¿Te das cuenta? El observador puede estar dentro o fuera del sistema o del análisis del movimiento, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, puedes decir que el movimiento es relativo, relativo. De acuerdo a la posición, de acuerdo a lo que tú observas, tú dices que el cuerpo está en movimiento o no. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entonces vas a tener muchísimo cuidado con esto del movimiento relativo. ¿Ya? Todo es relativo, por si acaso. Albert Einstein descubrió que no solo el movimiento es relativo, sino también el tiempo es relativo. La longitud o la medida de los objetos también son relativas. ¿Ya? Eso había descubierto lo que es Albert Einstein. Bueno, mis queridos alumnos, ahora hablemos de otros tipos de conceptos básicos para seguir con el tema de movimiento mecánico. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los conceptos básicos que nosotros vamos a analizar? Sí, conceptos básicos. ¿Ya? Aunque ya nosotros hemos denotado algunos conceptos básicos. Por ejemplo, tenemos a lo que es la velocidad media. ¿Qué será velocidad media? ¿Ya? La velocidad media. Primero, la velocidad media, alumnos, va a ser la relación entre el vector de desplazamiento y el intervalo de tiempo que se demora un móvil en cambiar de posición. La velocidad media es una magnitud física vectorial, ¿ya? Es una magnitud física vectorial, por eso la dibujo con su flechita arriba. Todas las magnitudes vectoriales siempre se notan con esa flechita arriba, si no, no es vectorial, así de simple.
La velocidad media, como te dije, es la relación entre el vector desplazamiento, ¿sí? Entre el intervalo de tiempo, que se nota simplemente con una t. Así lo vas a denotar, ¿ya? Entonces, nosotros relacionamos esas dos expresiones, vector de desplazamiento y el tiempo, y sacamos lo que es la velocidad media. Su unidad de medida es metros por segundo. No te olvides ya cómo se halla el vector de desplazamiento. Lo voy a denotar otra vez acá. Es igual a la posición final menos la posición inicial. Así se halla el vector de desplazamiento. No te olvides de eso. Sí, chicos. Ahora, de repente alguien se preguntará, la velocidad media es una magnitud física vectorial. ¿Qué dirección presenta la velocidad media? ¿Qué dirección? Mira, vamos a poner acá un ejemplo, ¿no? Acá voy a dibujar alumnos otra vez un móvil. Ahí está el móvil, mira. ¿Sí? Y la trayectoria del móvil va a ser esta, mira, ahí está. Esta va a ser la trayectoria del móvil. Ahí está, mira. Ya, vamos a suponer que esa es la trayectoria del móvil. En este puntito de acá, yo voy a dejar de analizar el movimiento. Sí, en ese puntito que estoy dibujando. Entonces, este puntito de acá, alumnos, va a ser llamada posición inicial. Y este puntito de acá va a ser llamada posición final. Así, alumnos. Desde la posición inicial a la posición final voy a dibujar, alumnos, lo que es el vector de desplazamiento. No te olvides de él. Ahí está, alumnos, el vector de desplazamiento. Una cosa es la trayectoria o el recorrido, que se denota por una L o una E si quieres, y otra cosa es el vector de desplazamiento. Mira, ahí está. Y no te olvides que el módulo del vector de desplazamiento es llamado distancia, descrita por el móvil, distancia. Ya no te olvides de eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué trato de decirte? Pues quiero decirte cuál es la dirección de la velocidad media. Como es un vector, quiero saber cuál es su dirección. Pues la dirección de la velocidad media que va a presentar este móvil va a ser la misma que el vector desplazamiento, la misma. Entonces, acá está el vector velocidad media. Ese es el vector velocidad media. Sí, chicos, y para poder cambiar de posición, tú sabes que utiliza un tiempo determinado, un intervalo de tiempo, que solo lo notas por una t, no te preocupes por eso. Ya, alumnos, eso es la velocidad media. Ahora hablemos de otro tipo de magnitud muy importante. ¿Sí? Ahora, ¿qué magnitud? Lo que se llama rapidez media. ¿Sí, alumnos? Ya. Hablemos de lo que es la rapidez media. Es otra cosa la rapidez media. ¿Ya? ¿Qué es la rapidez media? Primero, la rapidez media se va a anotar así, V sub S. Así se denota la rapidez media, V sub S. ¿Ya, chicos? Y como tú te das cuenta, no estoy denotando la rapidez media con una flechita arriba. ¿Y por qué no? Porque es simple, la rapidez media es una magnitud física escalar. ¿Ya? Entonces, mira, no lo denoto con su flechita arriba. La rapidez media lo que va a hacer, alumnos, es simplemente relacionar lo que es la longitud de la trayectoria, o sea, el recorrido y el intervalo de tiempo. Por eso su fórmula es esta, mira. La rapidez media es la relación entre la longitud de la trayectoria y el intervalo de tiempo. Ya, eso es rapidez media. Su unidad de medida sigue siendo metros por segundo en el sistema internacional. ¿Ya, chicos? Ya, entonces regresemos a nuestro ejemplo anterior y de repente alguien se preguntará, profesor, ¿dónde está la rapidez media? Quiero dibujarla. No, no se puede. No es un vector. No se puede dibujar eso. Sí, entonces la rapidez media solo relaciona la longitud de la trayectoria a esta longitud entre el intervalo de tiempo. Es un escalar. No te olvides de eso. Ya, es un escalar. ¿Ya? Ahora, siguiente concepto, mis queridos alumnos. Velocidad instantánea. Vamos a hablar de lo que es la velocidad instantánea. ¿Ya? La velocidad instantánea, chicos, es también una magnitud física vectorial. ¿Sí? Velocidad instantánea. Es una magnitud física vectorial la velocidad instantánea. ¿Sí? Ahora tú te preguntarás, ¿no? ¿Cómo se halla la velocidad instantánea? Mira, es una fórmula que la vas a utilizar mucho en lo que es la universidad, ¿ya? Porque constantemente piden en sus exámenes, o sea, cuando ya estás dentro, ¿ya? De lo que es la velocidad instantánea, pero debes saber qué es. La velocidad instantánea, chicos, escucha, como su mismo nombre lo dice, en un instante determinado, ¿sí? Por ejemplo, acá prácticamente nosotros sacamos velocidades promedios, velocidad media y rapidez media, ¿sí? Estamos hallando un promedio, porque es de una posición inicial a una posición final. Pero yo quiero hallar la velocidad en un punto determinado.
¿no? Entonces, en ese punto determinado, ¿cómo hallo lo que es la velocidad instantánea? Mira, esta es la fórmula que se utiliza para poder denotar la velocidad instantánea, ¿sí? Va a ser igual al límite, escucha, al límite, así se denota, al límite de la velocidad media, ¿sí? Mira, de la velocidad media, tú ya sabes cómo se hallar la velocidad media, pero cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. ¿Ya, chicos? Entonces, así se halla la velocidad instantánea. Ahora, tú dirás, ¿no? ¿Cómo que el intervalo de tiempo tiende a cero? ¿Cómo es eso? Mira, acá tenemos un móvil, ¿ya? Acá está el móvil, ahí está su trayectoria, acá está su posición inicial. Este puntito de acá va a ser la posición inicial. Este puntito de acá, cuando el móvil está en este punto, vamos a anotar una posición final. Y otra vez yo dibujo el vector desplazamiento, ¿no? Mira, desde la posición inicial hacia la posición final. ¿Ya, chicos? Entonces dibujo el vector desplazamiento. Miren, ahí está el vector desplazamiento. ¿Sí? Ahí está, chicos. Ahora, ¿qué sucede, mis queridos alumnos? Desde la posición inicial a la posición final, en esos dos puntos, hay un intervalo de tiempo. Imagínate que el intervalo de tiempo tiende a ser cero. Se aproxima a cero. Entonces, este espacio entre la posición inicial y la posición final se hace más pequeño, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, cuando tiende a ser cero, yo solo estoy analizando en un instante de tiempo al móvil. Entonces, acá está el móvil y acá tengo una posición determinada. Simplemente una posición. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entonces, justo en esa posición yo quiero saber qué velocidad presenta el móvil. A eso se le llama velocidad de un instante, velocidad instantánea. Ahora, como es una magnitud física vectorial, ¿cuál es la dirección y sentido que presenta esta velocidad instantánea? Pues va a ser tangente a la trayectoria. No te olvides de eso. Eso sí ha sido pregunta UNSA. ¿Sí? La velocidad instantánea, ¿qué dirección tiene? Mira, la velocidad instantánea, ¿qué dirección tiene? ¿Y tú qué vas a responder? Tangente a la trayectoria. Y de repente algunos se preguntarán, ¿qué es tangente? No entiendo eso. Mira, si nosotros tenemos una curva, mira, acá está, por ejemplo, una curva, y yo voy a coger un punto de la curva, acá está, mira, el puntito de la curva, y justo por ese puntito voy a dibujar una recta. Esa recta se llama recta tangente. Ahora imagínate dibujar un vector sobre esa recta tangente, entonces ese vector es tangente. Ya, algo parecido pasa con la velocidad instantánea. La velocidad instantánea, ¿qué dirección tiene? Tiene dirección tangente a la trayectoria, que puede ser una curva. ¿Ya? Entonces vas a tener mucho cuidado en diferencia con la velocidad media. Mira, la velocidad media, ¿qué dirección tiene? La velocidad media tiene la misma dirección, escucha, tiene la misma dirección que el vector de desplazamiento. Y la velocidad instantánea, ¿qué dirección tiene? Tiene la dirección tangente a la trayectoria. ¿Ya, chicos? Entonces, mucho cuidado con estos términos, ¿sí? Velocidad instantánea, rapidez media y velocidad media. Muchísimo cuidado. ¿Ya? Ahora, también hay otra fórmula para Profesor, hallar la velocidad instantánea. ¿Ya? Un toque. ¿Y cuál es la otra fórmula para hallar la velocidad instantánea? Es la derivada del vector posición entre la derivada del tiempo o en función del tiempo, que así se lee. Ya, dime, profesor, yo tenía una pregunta. dime. ¿Instantánea se dibujaría en la misma posición que el vector? A ver, regresemos acá al inicio y está. ¿Dónde está? A ver, yo voy a imaginar que el móvil está por acá, ¿ya? Ahí está el móvil, ¿sí? Se mueve en ese sentido. Esta es la posición inicial, por si acaso, y esta es la posición final, ¿ya? Pero yo quiero denotar la dirección de la velocidad instantánea del móvil en este puntito. Entonces yo tendría que dibujarlo así. Ya, ahí está la velocidad instantánea. Uy, ¿ya? Esa es la velocidad instantánea. Esa es su dirección. Ahora, ¿cómo se halla? Ya he dicho las fórmulas para hallar la velocidad instantánea. La velocidad instantánea, ¿a qué va a ser igual? Al límite, ¿ya? Al límite de la velocidad media
pero cuando el intervalo del tiempo tiende a cero. O si no, la velocidad instantánea va a ser igual a la derivada del vector desplazamiento en función del intervalo de tiempo. ¿Ya? Pero, ya, esa es la dirección que tiene la velocidad instantánea. Y siempre tangente a la trayectoria, como tú te das cuenta. ¿Ya? Y lo dibujas, claro, en el momento que tú quieres analizar, en ese instante de tiempo que tú quieres analizar el móvil, ¿no? Que está ubicado en ese momento en una posición determinada, que no le puedo llamar ni posición inicial ni final, ¿sí? Simplemente posición. ¿Algo más? Sí, profesor. Yo me refería a si es que la trayectoria es rectilínea. Ah, ya, si es que la trayectoria es rectilínea, ya, muy buena pregunta. Por ejemplo, si la trayectoria es rectilínea, ¿cómo sería, no? Entonces, ahí está. Eh, Vamos a dibujarlo así. Ahí está la trayectoria rectilínea, ¿ya? Entonces lo que yo quiero es dibujar la velocidad instantánea. Entonces, ¿qué sucede? La tienes que dibujar paralela al, a esa trayectoria. Esa sería la velocidad instantánea. ¿Sí? Si es que la trayectoria es rectilínea, claro. Y si es que la trayectoria es curva, tienes que dibujarla tangente. Y obvio que si la trayectoria es rectilínea, la tienes que dibujar paralela. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda más, Ok, profesor. chicos? Ya, entonces mis queridos alumnos, ¿ya? Entonces mis queridos alumnos, antes de empezar con este tema o estas, mejor dicho, características de lo que es cinemática, vamos a aprender a derivar algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a aprender a derivar unas ecuaciones para poder hacer de repente algunos problemas, ¿no? Y eso también ha venido ya en los exámenes de admisión, que lo podemos hacer en un análisis de comparación por ecuaciones o simplemente como vamos a hacerlo ahora. ¿Ya? A ver, ¿qué vamos a denotar? Por ejemplo, tengo esta ecuación que es f de x, ¿ya? F de x, que es igual a 3x al cuadrado menos 2x más 1. Y lo que yo quiero, alumnos, es derivar esta función, o mejor dicho, derivar esta ecuación, que está expresado como f de x. Entonces, ¿tú cómo vas a copiar la derivada? Mira, la derivada de la ecuación f de x, pero en función de x, ¿no? Porque estoy derivando en función de esa variable, ¿a qué va a ser igual? Lo que vas a hacer es, este exponente que tú ves acá, lo vas a multiplicar con este coeficiente. Pero siempre a este exponente le vas a restar 1, siempre. Entonces te va a quedar 3 por 2, 6, y el 6 por x, menos. El exponente de este x que tú ves acá es 1, y ese 1 se multiplica con el menos 2, o sea, te va a quedar menos 2. Pero siempre le vas a restar una unidad a ese exponente, o sea, 1 menos 1, 0. Más, acá tenemos lo que es el coeficiente que no está acompañado de ninguna variable, o sea, prácticamente es el término independiente, ¿no? Ese es el término independiente. Entonces, la derivada de cualquier término independiente, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces, ¿qué vamos a poner? La derivada de f de x en función de la variable x es igual a 6x menos 2x. Ya, así se derivan las ecuaciones, chicos. Ya, es simple la derivada, no es nada complicado. ¿Ya, alumnos? Bueno, Profe, con ¿no esto ya dijo que, empezamos. Dime, dime. que el exponente se le resta 1 y al 2 no le restado y por eso le salió 6? Al 2 siempre le tengo que restar 1. O sea, mejor dicho, cualquier exponente siempre se le resta 1. A ver, un ejemplo más, ¿ya? Si tenemos f de x es igual a menos 2x a la quinta. Sí, pero él le ha restado porque le sale 6. Ah, ya. Este exponente 2 que tú ves acá, se le resta una unidad después, se le resta esa unidad después de haberle multiplicado con este coeficiente. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a hacer otro ejemplo. Mírame, más 3x al cubo menos 6x más 7. Ya, así está la ecuación, ¿no?
Entonces yo quiero derivar, mira, la derivada de f de x en función de x. ¿A qué va a ser igual? Este 5, lo primero que tienes que hacer es multiplicarlo con este menos 2, con ese coeficiente. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Menos 10. Y después de eso, recién al 5 le restas una unidad. O sea, ¿cuánto te va a quedar? X elevado a la cuarta. Y lo mismo vas a hacer con cada término de esta ecuación. ¿Sí? Este 3 que tú ves acá, lo multiplicas con este 3. ¿Y cuánto nos quedaría? 9. Y después de eso, recién al 3 le restas una unidad. Entonces sería 2. Y menos. Se entiende que el exponente de este x es 1. Y este 1 lo multiplicas con el 6, con ese coeficiente. Y sería simplemente 6. Pero tienes que restarle una unidad. Entonces sería x elevado a 0. Y la derivada de cualquier término independiente siempre va a ser 0. Entonces, la derivada, en este caso de f de x en función de x, así se lee, chicos, ¿ya? Va a ser igual a menos 10x a la cuarta más 9x al cuadrado menos 6x, y ese 0 ya no se considera. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Ya. A ver, ¿alguna duda, alumnos, hasta ahí, por ejemplo, de la derivada? ¿Por qué no se considera el cero de exponente, profesor? El 0 del exponente. ¿Cuánto es x a la 0, muchacho? 1. Ya pues, ¿para qué lo voy a poner? Ah, no, perdón, acá me estás hablando tú esto, ¿no? Ah, ya, lo siento, lo siento. Así te quedaría. Ya, ahora sí. Ah, ya, profesor. ¿Ya? Entonces, acá también. Ah, ya te entendí, Luciana, ya te entendí, ya. X a la 0, 1. Ya, chicos, eso es lo que pasa con la derivada, chicos. ¿Sí? X, bueno, sí, X a la 0 es unidad. Bueno, acá este 7, ¿por qué, profesor, siempre la derivada de cualquier término independiente es 0? Porque se sobreentiende, mis queridos alumnos, mira, que esto es 7x elevado a la 0, ¿no? Y este 0 multiplica al 7. Entonces, 0 por 7 y por la misma variable, pues simplemente se elimina y te quedaría 0. A pesar de que acá me quedaría x a la menos 1, aunque en derivadas eso no está definido. ¿Ya? Bueno, chicos, por eso siempre me queda 0. ¿Sí? Bueno, ahora sí, mis queridos alumnos, vamos a empezar con los ejercicios. ¿Están preparados para esto, chicos? ¿Qué sucede con el problema número 1? Dice que en un movimiento la posición con respecto al tiempo se da según la siguiente ley, ¿no? Hallar la velocidad del móvil en t igual a 1 segundo y su aceleración en t igual a 2 segundos. Ya. ¿Qué sucede, mis queridos alumnos? Acá vamos a utilizar lo que se le llama la doble derivada, no simplemente la derivada, ¿ya? Ahora, ¿cómo es eso? Mira, escucha acá. Primero vas a copiar la ecuación que te dan. Entonces, en este caso es el vector posición en función del tiempo. Ahí está, mira. 2t al cubo menos 4t más 3. Ya, chicos, es el vector posición. Como tú te das cuenta, es una ecuación en función del tiempo. La primera derivada, mis queridos alumnos, ¿ya? La primera derivada siempre me va a dar la velocidad instantánea en un determinado tiempo. Derivo el vector posición en función del tiempo y cuando derivo acá me va a quedar 6t elevado al cuadrado menos 4 y más 0. No te olvides que la derivada de cualquier término independiente siempre es 0. ¿No? Y acá me va a quedar la derivada de menos 4t, simplemente el coeficiente, que es menos 4. ¿Ya, chicos? Entonces, esta es la derivada del vector posición en función del tiempo. ¿Y eso qué me va a dar? Pues simple, eso te da la velocidad en un instante de tiempo. 6t al cuadrado menos 4. ¿Ya? Entonces, miren cómo utilizamos la matemática para esta parte de los fenómenos físicos. ¿Ya? De esa parte, chicos, muy importante. Ahora, ¿qué sucede si derivo otra vez? Si yo derivo la velocidad instantánea, mis queridos alumnos, así me va a quedar, mira, la derivada, ¿sí? La derivada de la velocidad instantánea en función del tiempo, otra vez, es la siguiente derivada. Estoy derivando doble vez prácticamente toda esta ecuación. ¿Sí? Va a ser igual. A ver, derivemos, sería 12t menos 0, o sea, simplemente 12t.
¿Ya? Pero esa derivada de la función instantánea, perdón, de la velocidad instantánea, chicos, lo que me va a dar es la aceleración en un instante determinado. Sí, la aceleración instantánea. Y eso simplemente es 12t. ¿Ok, chicos? Ya, entonces no se olviden de eso, por favor, de lo que estamos denotando en estos momentos. ¿Y qué es lo que me está pidiendo el problema? Hallar la velocidad del móvil, pero cuando el tiempo es un segundo. Y nosotros ya sacamos la ecuación de la velocidad del móvil en cualquier instante de tiempo. Entonces simplemente acá en el tiempo tienes que reemplazar 1. Entonces la velocidad va a ser igual a 6 por 1 al cuadrado menos 4. ¿Cuánto nos va a salir la rapidez en la velocidad instantánea, chicos? Su módulo nos va a salir 2 metros por segundo. ¿Ya? Ahora hallemos la aceleración instantánea o un instante de tiempo. En este caso me está diciendo en el tiempo 2 segundos. Entonces acá tiene que ser 2 segundos. La aceleración instantánea, mis queridos alumnos, va a ser igual a 12 por el tiempo que me está diciendo. Es 2 segundos para la aceleración. Entonces la aceleración instantánea nos va a salir su módulo 24 metros por segundo al cuadrado. ¿Eso, chicos? ¿Sí? ¿Qué tal su primer problemita con derivadas, mis queridos alumnos? ¿Qué tal, chicos? No es tan Traumático. traumático. No es tan traumático, ¿ah? Nada que ver. Ya. Herrera, siempre has tenido miedo. Mira, en el problema número 2, otra vez. Mira acá, en el problema número 2. Muy importante, chicos. Dice que en un plano, una partícula se mueve según la ecuación. Acá está la ecuación, vector posición. Pero mira cómo nos están dando el vector posición. Prácticamente en función de coordenadas. Hallar el módulo de la aceleración para un tiempo de 1.5 segundos. Si te piden la aceleración, mis queridos alumnos, ya a secas, es prácticamente la aceleración instantánea. ¿Sí? Y la aceleración instantánea, mis queridos alumnos, ¿cómo se halla? Con la doble derivada del vector posición. Entonces, derivemos por primera vez el vector posición, así como tú ves, como coordenadas, ¿ya? Entonces, por si acaso, esto de acá pertenece al eje X y esto de acá pertenece al eje Y. No te olvides de eso. Bueno, entonces, la derivada del vector posición en función del tiempo, estamos denotando la primera derivada. ¿A qué va a ser igual? Este 4 es 0. Su derivada de cualquier término independiente es 0. De este 3t es simplemente 3. Menos, acá la derivada de menos 3t al cuadrado se multiplica, acá sería 6, menos 6t te quedaría, ¿no? Punto y coma, estoy derivando la primera parte. Ahora voy a derivar esta segunda parte. La derivada de esto, chicos, ¿sí? De 5t es simplemente 5. Entonces acá voy a poner 5. Y la derivada de t al cubo es 3t al cuadrado. Lo voy a poner acá más 3t al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta expresión que tú ves acá representa la velocidad instantánea. Representa la velocidad simplemente. ¿Ya, chicos? Y si yo lo derivo otra vez, ¿no? Sería la segunda derivada, ¿ya? Que también se puede copiar así, mis queridos alumnos. ¿Ya? Así también. Sí, es la segunda derivada. ¿Sí? ¿Qué estaríamos denotando en la segunda derivada? Pues estaríamos denotando lo que es la aceleración instantánea. ¿Sí? La aceleración que puede tener un móvil. La derivada del 3 es simplemente 0. Del menos 6t va a ser menos 6. Entonces acá pongo menos 6. Punto y coma. Del 5 es 0. Y la derivada de 3t al cuadrado es 6t. Tú derivas y te queda como valor de 6t. Entonces ya sacamos la aceleración. La aceleración va a ser en ese momento menos 6t punto y coma, perdón, menos 6 punto y coma, 6t. ¿Ya, chicos? Eso es lo que nos está quedando. Pero el problema te está diciendo hallar el módulo de la aceleración, pero cuando el tiempo vale 1.5 segundos. Entonces acá tengo que reemplazar en vez de t 1.5. Acá me quedaría menos 6 punto y coma 6 por 1.5. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Entonces acá pongo un paréntesis indicando que se está multiplicando. Bueno, entonces la aceleración, ¿cuánto nos va a quedar? 6 punto y coma menos 6 punto y coma. ¿Cuánto es 6 por 1.5? 9 unidades, ¿no? ¿Ya? Porque es 3 9. medios, mitad, y te queda 9 unidades. Metros por segundo al cuadrado. Pero, profesor, esto de acá no está en mis alternativas.
¿Ya? Esto, alumnos, es la aceleración. Mira, ahí está. La aceleración está saliendo así, menos 6,9. Está expresado vectorialmente. ¿Ya? Nos está pidiendo el módulo de la aceleración. Eso es otra cosa. El módulo de la aceleración, mis queridos alumnos, como esto pertenece al eje X y esto pertenece al eje Y, pues va a ser igual a la raíz cuadrática de menos 6 elevado al cuadrado más 9 elevado al cuadrado. O sea, estoy utilizando Pitágoras para hallar el módulo. ¿Sí, chicos? Entonces vas a tener mucho cuidado en esa partecita. Pero hay una forma más sencilla, creo yo, de poder utilizar el Pitágoras. ¿Sí? El factor común. Si te das cuenta, el factor común de estos dos números es el 3. Acá es 3 por 2 y acá es 3 por 3. ¿Ya? Entonces, este 3 lo sacas de la raíz y solo trabajas con el menos 2, perdón, acá sería menos 2. ¿Ya? Con el menos 2 y con el 3. Entonces te quedaría acá menos 2 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. El módulo de la aceleración sería igual a 3 por la raíz cuadrática de menos 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9 y 9 más 4 es 13 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya, chicos? Entonces, esa sería la respuesta, ¿sí? Para hallar el módulo de la aceleración en ese determinado momento. Bueno, chicos, ahora sí, los dejo hasta ahí. Para la siguiente clase seguimos avanzando en lo que es cinemática.